Estábamos hoy compartiendo con los niños también del catecismo. Y si ustedes se acuerdan un poquito, habíamos hablado lo que era un poquito el ciclo litúrgico, que viene siendo todas las lecturas que se van eligiendo durante el año en la liturgia, en las cuales lecturas vamos a ir meditando, vamos a ir conociendo, vamos a ir contemplando a la persona de Cristo, toda su vida y su obra de Jesús. Entonces, hoy les explicamos a los niños de una forma un poquito más gráfica a ellos, por ejemplo, diciendo en nosotros, ¿cómo medimos el tiempo aquí? Nosotros, el tiempo normal, el tiempo del calendario. ¿Cómo se mide el tiempo? ¿Algunos? Pues podría ser por estaciones. Puede ser por estaciones, muy bien. ¿Y los meses y años y días, de dónde sacamos la medida? Ahí está. De la vuelta, cuando la Tierra, uno de los planetas de nuestro sistema solar, el más bello, porque aquí vivimos nosotros, bueno, en este planeta, Tierra, da la vuelta completa al Sol, es un año. Un ciclo también, porque es un círculo completo, ¿verdad? Alrededor del Sol, y ciclo significa círculo. Entonces es un círculo completo, y ahí aprovechamos nosotros para sacar una medida del movimiento, cómo va girando la Tierra, y medimos ese movimiento, y eso es el tiempo, objetivamente hablando. Así lo definió Aristóteles. ¿Qué es el tiempo? La medida del movimiento según el antes y el después, dijo Aristóteles. Pero es la medida, el tiempo. Entonces, así medimos el tiempo normal, el tiempo. Pero en la iglesia, nosotros como cristianos, ¿cómo medimos el tiempo? ¿Cómo medimos las estaciones que decía ella? Las medimos, para nosotros el año está en el centro aquí en el sol, ¿no? El sol. Y para nosotros como cristianos, en el centro está el sol de justicia. ¿Quién es? Cristo. Cristo, el sol de justicia. Él es el que va a estar al centro y todo va a estar girando en torno a Cristo. Entonces, el tiempo, ¿cuál fue el primer misterio de la vida de Cristo? Cuando María lo está esperando, ¿no? María lo está esperando a que nazca. Es el primer misterio de la vida de Cristo. Estamos esperando, preparándonos para que Cristo nazca. ¿Cómo se le llama ese primer tiempo de espera? Espera a que nazca Jesús. ¿Cómo se le llama ese tiempo? Adviento. Adviento. ¿No vino doña Cristina? Oh, aquí está. Adviento, ¿verdad que sí, doña Cristinita? El tiempo cuando estamos esperando a que venga Jesús se llama Adviento. Y ahí comienza el ciclo, el año litúrgico. Ahí comienzan. Allá no se le llama enero. No se le llama enero. Se le llama Adviento. ¿Ok? Porque ahí estamos esperando a que nazca Jesús. Y después, en una segunda estación, ¿verdad? O en un segundo tiempo litúrgico, es cuando Jesús ya nace. ¿Cómo se llama ese tiempo litúrgico? Se llama Navidad. Navidad, el tiempo de Navidad, ¿verdad? No se llama febrero, se llama Navidad. Gira en torno a Jesús. Y estamos meditando otro misterio de la vida de Jesús. La Navidad, su nacimiento, ¿verdad? Y después Jesús crece, Jesús es bautizado por San Juan Bautista en el Jordán. Jesús va a la sinagoga y lee el texto de Isaías y dice, hoy se cumple esa escritura. Y después Jesús es bautizado. Y después Jesús, después de que fue bautizado, después de que salió del Jordán, ¿a dónde fue Jesús? Hoy lo dijo el Evangelio. Hoy lo dijo el Evangelio. Después de... ¿A dónde fue Jesús? ¿Cuántos días fue Jesús, hermanos? 40. ¿Cómo se llama ese tiempo litúrgico? Cuaresma. Por eso los católicos seguimos la Escritura. Seguimos porque seguimos los misterios de la vida de Jesús. Entonces ahí vamos a seguir como Jesús, ¿a dónde fue? Al desierto. ¿Cuántos días? Cuaresma. 40 días.
¿A qué fue Jesús al desierto? ¿Qué pasó ahí? A orar, a hacer oración o meditar, muy bien. ¿A qué más fue Jesús al desierto? ¿La tentación de quién? Contra la tentación del enemigo. Exactamente. Y durante esos 40 años, ¿qué tanto comió el Señor? También es cierto. Es verdad, porque es verdad lo que dice Patti, porque no comió, dice ahí, ¿verdad? No comió durante 40 días y al final sintió. Y ese tiempo de que no comió él, se abstuvo Jesús. ¿Cómo se llama cuando nos abstenemos de algo bueno, como la comida? Ayuno. Entonces ya tenemos las dos cosas que hizo Jesús, básicamente: oración y ayuno. Y nosotros los católicos también hacemos limosna. Entonces, nosotros estudiamos la Escritura, los católicos nos guiamos por la vida de Cristo que está en la Escritura. ¿Sí? Es tan bello, y son los misterios de la vida de Cristo. Estamos meditando ahorita, hoy meditamos esos 40 días que Jesús pasó en el desierto. Y comenzamos la Cuaresma. ¿Cuándo comenzó la Cuaresma, hermanos? ¿De qué? De ceniza, donde tenemos una señal para decir: estoy dispuesto a ser como Jesús, oración y penitencia. ¿Sí? Soy como Jesús, oración y penitencia. O como, ¿se acuerdan lo que vimos el domingo pasado? Cómo los judíos marcaban también su puerta con la sangre del cordero. Nosotros también, la ceniza es una cruz también, o al menos ceniza, señal de penitencia. Estamos siguiendo los pasos de Jesús. Comenzamos el miércoles de ceniza, un día muy especial, muy bonito, porque estamos dando inicio al tiempo de la Cuaresma, ¿sí? Entonces, es un día en el cual tenemos que haber venido todos a la misa. Es más, levanten la mano los que vinieron aquí el miércoles de ceniza. Estaba la iglesia. Miren, hermano, había personas afuera. Afuera. Y el coro estaba arriba también lleno. El coro, también la gente subió, ¿verdad? Betty les dijo porque había un poquito de lugar y después se llenó y ya seguían subiendo y ya no cabíamos. Entonces, cada domingo tendría que ser así. Lo que pasa es que se juntaron de las 3 misas, ¿no? De la misa de 8, la misa de 12 y la misa del sábado. Y por eso también tal vez se llene más. Pero también porque es parte de nuestra cultura, ir a tomar la ceniza. Pero deberíamos de cada domingo tener el mismo entusiasmo, porque el domingo es la misa, la Eucaristía. Bueno, ahorita vamos a ver un poquitín más. Es más, vamos de una vez a verlo. Estamos aquí comenzando el miércoles de ceniza, jueves, viernes, sábado antes de ceniza, y hoy estamos en el primer domingo. Primero, pero no nada más es uno, porque son 40 días, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuántos domingos van a ser? Segundo domingo, tercer domingo de Cuaresma, cuarto y quinto domingo, para completar nuestros 40 días como Jesús en el desierto. ¿Ok? Entonces, Jesús se preparó en ese tiempo de 40 días para iniciar su ministerio, para salir a predicar, salir a predicar el anuncio del reino, salir a enseñarles con su palabra, salir a enseñarles y salir a hacer milagros también como señales de que el reino ya estaba ahí. Él mismo es el reino, con sus palabras y sus obras, lo hizo Jesús. ¿Sí? Y fue reuniendo a todos los que estaban dispersos de la casa de Israel, para después él tenía en su mente hacer un rebaño de todos los que le seguían a él, bajo sus 12 apóstoles. Y ese rebaño, esa congregación se llama iglesia. Iglesia. Jesús predicó el reino y enseñó porque él quería formar al grupo de sus seguidores, a su rebaño, a su familia, y se llama iglesia. ¿Sí? Todo ese tiempo cuando Jesús hizo su vida pública, hizo su ministerio de predicación, ¿verdad? De sanación, de oración, de enseñanza, de catequesis, todo ese tiempo se llama tiempo ordinario de la vida de Jesús. Es cuando estamos en la liturgia, en el tiempo ordinario. Cuando ya terminamos todo esto,
después comienza el tiempo ordinario. Les voy a dar una pista para que ustedes cuando entren a misa, cada día que vayan, sepan si estamos en tiempo ordinario. Todos, escúchenla bien. Cuando tú veas en la iglesia, en misa, que el sacerdote está vestido de verde, la casulla verde, significa que estamos en tiempo ordinario. Cada vez que lo vean de verde, estamos en tiempo ordinario. Ustedes piensen, oh, es el tiempo de la vida pública de Jesús, donde Él está predicando, enseñando, sanando, congregando. Ok. Pero Jesús se preparó durante esos 40 días para su ministerio, y nosotros nos estamos preparando también para ¿qué, hermanos? ¿Para qué nos estamos preparando? ¿En qué termina la cuaresma? ¿Cómo se llama eso? Pasión, muerte y resurrección de Jesús. ¿Cómo se llama eso aquí en la liturgia? Es la Semana Santa. Nos estamos preparando para vivir una semana santa, no pecadora, santa. ¿Es tiempo de vacaciones? No, es una Semana Santa, donde vamos a acompañar a Jesús a vivir otra vez los misterios de su vida, los misterios principales de la obra y vida de Jesús, que son su pasión, muerte y resurrección. Eso es lo principal de todo. Junto con la Navidad, lo más importante es que vamos a celebrar la pasión, muerte y resurrección del Señor, el triduo sacro, ¿sí? Jesús, antes del Viernes Santo, antes de ir al Calvario cargando la cruz, un día antes, ¿qué hizo Jesús? A ver quién se acuerda. Aquí está. Lo vimos. Recuerden que estuvimos estudiando cómo va a haber una prefiguración de la última cena. El Cordero de Pascua fue una prefiguración. Y Jesús celebró la última cena el Jueves Santo. ¿Qué hizo Jesús ese día, el Jueves Santo? Le lavó los pies a sus discípulos. ¿Y qué más hizo? Algo más, bueno, era el motivo principal de esa reunión de Jesús con sus 12 amigos. ¿Y fue la última? La última cena. Jesús estaba celebrando, como era judío, estaba celebrando la Pascua y sacrificaron un corderito y todo, pero Jesús hizo la nueva alianza con el pan y el vino, ¿verdad que sí? Y Jesús instituyó, ¿a cuántos sacerdotes había ahí? A los 12. Los instituyó, y Él instituyó la Eucaristía. Cuando dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será entregada el Viernes Santo en la cruz. ¿Ok? Jesús está instituyendo la Eucaristía, donde Jesús, que es Dios, con esas palabras que Él dijo, Él es Dios. Él transformó ese pedacito de pan en su cuerpo. Él es Dios. Él puede hacerlo. Y Él lo dijo, háganlo ustedes, lo vimos aquí en la clase, háganlo en memoria mía. Es una orden, los ordenó sacerdotes a ellos. Háganlo en memoria mía. San Pablo después lo hizo. San Pablo dijo, lo que yo recibí, lo que yo aprendí, se los entrego. Que Jesús en la última cena tomó el pan y yo se los doy. Y dice ustedes, dijo Pablo, y no lo coman si están mal, dice, porque es para su condenación si lo comen, porque es el cuerpo de Cristo. Si están mal, primero no lo coman. Dice San Pablo, vean su conciencia, porque estaba convencido que era el cuerpo de Cristo, no era nomás una galleta salada. ¿Por qué cambiar eso tan maravilloso? Fuente y culmen, dijimos en la primera clase de la Eucaristía, fuente y culmen de toda nuestra vida cristiana. ¿Por qué cambiarlo? Puede ser como dijo ella, por ignorancia, por desconocimiento. Por eso nosotros dijimos aquí desde el primer día del catecismo, venimos a conocer a la persona de Cristo y a los misterios de su vida. Venimos a conocerlo a Él, para amarlo y servirlo más, ¿sí? Y como dijo ahorita Betty, valorar nuestra no somos dignos, hermanos, ¿eh? Ayer veníamos platicando en la camioneta, no somos dignos, somos mortales y pecadores igual que ellos, hermanos. No me siento ni más ni menos en ningún punto que ellos, más bien es una bendición de la cual me siento en deuda con el Señor Jesús, y que yo sé que tengo que darle cuenta al Señor. El día que Él me llame me va a pedir cuentas de lo que me dio. Entonces, así es como yo lo valoro y lo veo, ¿no?
¿Por qué cambiarlo? Porque a lo mejor ellos no conocen, pero nosotros sí lo conocemos, lo estamos conociendo y lo tenemos a Jesús. Voy a regresar un poquito. Cuando llegamos ahí al salón temprano a grabar las cosas, a grabar el maquillaje de la novia y el novio, todo eso, estaba una persona, un señor ahí, y yo sabía que ese señor no era católico, porque yo sabía que él ha invitado a otros, a lo mejor allá en sus reuniones. Entonces, yo le hablo bien, o sea, buena persona el señor, no tengo ninguna, buena persona. Pero yo sabía que me gustaría platicar un poquito, porque yo sé que las personas que le he invitado son personas que venían aquí a la iglesia, ¿me entiendes? Venían, no sé qué tan seguido, pero por eso yo digo, nosotros tenemos que ser católicos formados, que conozcamos nuestra fe, hermanos. Porque un católico ignorante es más fácil que se haga protestante. Un católico ignorante. Entonces, por eso estamos aquí, hermanos, para valorar nuestra fe. Entonces, esas personas que él invitó allá y que fueron, yo no sé si realmente venían aquí nomás por su cultura, por su educación que recibieron, o si realmente conocían a Jesús aquí en la iglesia y conocían la vida de Cristo y la belleza de nuestra fe católica. Entonces yo dije, ¿puedo platicar un momentito con el Señor? Y no recuerdo con qué conversación le saqué plática yo, y le dije algo, y me dijo, sí, yo desde que llegué aquí, dice, yo hace tanto, creo me dijo 15 años, no me acuerdo, dice, yo me fui a una iglesia, dice, porque ahí estudiaban todos los días, dice, iban todos los días, dice él, a leer, a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y le dije, es lo que yo hago también, le dije. Todos los días hay misa en la iglesia y nos enseñan la palabra de Dios. Todos los días. Si tú gustas y puedes ir, tú puedes ir todos los días. Si Dios te da el tiempo en tu trabajo, en tus responsabilidades, si tú puedes, tienes la oportunidad, tú puedes ir a la iglesia todos los días y vas a escuchar una lectura distinta, en un orden, para conocer los misterios de la vida de Cristo. Puedes ir todos los días. Y dice él, sí, porque dice la Biblia que en las mañanas tienes que leer y estudiar la Biblia. Yo por eso fui allá, porque allá la tenía en las mañanas. Le dije, pero recuerda lo que dice el Salmo 1. Y aquí lo vimos, hermanos. Salmo 1. El justo medita en la palabra de Dios día y noche, le dije yo. No nomás el día. Día y noche medita en la palabra de Dios. Entonces, como que él pensaba, este es otro más católico, como tantos hay que no conocen la fe. Y me empezó también él a preguntar un poquillo. Y me dice el Señor, me dijo, ¿usted sabe el primer mandamiento? Le dije, ¿te lo sabes como lo dijo en hebreo? ¿Cómo está escrito? No. Shema Israel. Le dije, sí me sé los mandamientos, le dije, sí me los sé. En la iglesia me los enseña, me los han enseñado. Y ya como él me preguntó, le empecé yo también a comentar, porque la verdad, hermanos, con humildad se los digo, Dios nos ha dado mucha formación, nos dio años de estudio, y yo le comenté algo, mira, yo he estudiado la escritura, tal y cual, brevemente, pero ya el Señor ellos, se los voy a decir así, ellos siempre, su argumento de fondo, donde está el pilar de toda la teología protestante, si tú tumbas ese pilar, se cae todo. Ellos, su argumento es ya lo hemos dicho, solamente la Biblia. Ese es el argumento de ellos. Solamente la Biblia. Y yo le dije, ¿estás seguro? Y dice, sí. Le dije, cuando Jesús predicó y enseñó, ¿traía una Biblia en la mano Jesús? No traía una Biblia en la mano. Les voy a decir cómo lo llevé a reflexionar al Señor, porque tenía una Biblia. Cuando Pedro predicó, ¿traía una Biblia en la mano? No. Pablo, no. Juan, Santiago. Los primeros siglos no traían una Biblia en la mano. ¿Sabes por qué? Le dije. ¿Sabes por qué no traían una Biblia en la mano? Porque la Biblia todavía no se había escrito en su totalidad. El Nuevo Testamento lo escribió la iglesia, no estaba escrito todavía. Los apóstoles, Pablo, por ejemplo, escribió sus cartas. La primera de ellas, unos 60 años después de Cristo, le dije yo al Señor.
60 años después de que Cristo murió y resucitó, se escribieron las primeras cartas del Nuevo Testamento. El Apocalipsis de San Juan. San Juan murió hacia el año 100, 110 por ahí. El libro lo escribió en un destierro en la isla de Patmos. Casi 100 años después, le dije yo. Casi 100 años después. No había Nuevo Testamento todavía. Los evangelios fueron recolectando poco a poco los dichos, las enseñanzas, los milagros de Jesús. Y luego vino ya Marcos, recogió varios de esas tradiciones y ya las juntó. Pero no tenían Biblia todavía, el Nuevo Testamento. Entonces le dije yo, ¿sabes hasta cuándo la Biblia quedó completa en su totalidad? Y oficialmente dicho, la lista de los libros, casi 300 años después de que Cristo resucitó, se dio una lista oficial que dijo, estos 73 libros son los libros inspirados por Dios y que forman el conjunto de libros que en griego se dice Biblia. Conjunto de libros, los libros, Biblia. 300 años después, cuando estaba el Papa San Dámaso, por un concilio católico, se dio esa lista oficial. ¿Saben cómo se llama la lista oficial? Se llama canon, el canon de la Biblia. Le dije yo al Señor, 300 años después, le dije yo, te voy a decir lo que sí había en tiempos de los apóstoles, lo que sí había. Lo que había era una tradición apostólica, tradición oral. Lo que San Pablo, dice San Pablo, lo que yo escuché, lo que yo recibí, te lo transmito y te lo doy a ti para que tú conozcas la vida de Cristo. Esa palabra, transmito, lo transmito, le dije yo a él, San Pablo la usó y esa palabra de ahí viene tradición. Pero no creas que una tradición es como el mole poblano, no. Tradición apostólica, no son tradiciones de hombres. Tradición apostólica, lo que ellos escucharon de palabra, lo transmitieron, ¿verdad? Entonces, transmitir significa pasarlo a través de un emisor, un receptor, pasarlo, transmitirlo. Entonces, eso fue lo que ellos hacían. En aquel tiempo no tenían plumas para escribir tan rápido, ni computadoras, ni tabletas, batallaban mucho. En aquel tiempo había una memoria, una tradición de memoria que se aprendían los dichos de Jesús, de los apóstoles de memoria, y los decían de palabra. Se llama tradición oral. Tradición oral, es lo que ellos tenían. Ellos no tenían Biblia, le dije yo. La Biblia, el canon, ese canon se hizo en un concilio católico, cuando estaba el Papa San Dámaso, le dije yo. Entonces, no es nada más la Biblia, es la enseñanza de la iglesia. Esa enseñanza se llama tradición. ¿Me comprenden? Así le dije yo, y ya no, ¿me entiendes? Entonces, no recuerdo qué otra cosita le comenté, pero le dije, además, otra cosa, tú le puedes decir a cualquiera de ellos. Ellos que dicen, solo Biblia, solo Biblia. ¿Dónde está en la Biblia que es solo Biblia? No está escrito en ningún lado de la Biblia. Hay siglos de debate teológico, hermanos. Si ya hubiera habido un protestante muy inteligente, hubiera dicho, aquí está, míralo, aquí está. No está. Ellos te van a citar donde dice la Biblia es buena para reprender, buena para enseñar, buena para... Pero no dice que solo la Biblia. En cambio, sí dice ahí, San Pablo dice, yo transmito lo que escuché, ¿sí? Tradición. Lo que yo enseño, lo que les enseñé, dice San Pablo, yo les enseñé a ustedes. Lo que yo escuché, se los transmito. Esa es la tradición de la iglesia. San Juan dice al final de los apóstoles, si escribiéramos todo lo que Jesús enseñó y dijo, no habría libros suficientes, no cabrían los libros. Sería tanto, no todo está ahí. La tradición nos enseña también, ¿me entienden? Está la escritura, pero la iglesia nos enseña cómo. Otra cosa para terminar, ayer me quedé pensando en todo esto. A ellos se les llena la boca con la palabra Biblia. Biblia, yo tengo la Biblia, yo aquí en mi iglesia leemos, estudiamos la Biblia, predicamos aquí con la Biblia. Y lo primero que vi cuando llegué, una pastora. No había Biblia. Y no, aparte de que no había Biblia, casi digo yo,
Dime dónde, por favor, que soy tan ignorante yo, dónde en la Biblia dice que una pastora, mujer pastora, apóstola, ¿dónde dice? Nunca lo van a encontrar ahí, nunca lo van a encontrar. Porque Jesús en la última cena estaba reunido con 12 hombres, apóstoles. Jesús les dio un lugar especial, maravilloso a las mujeres, ellas le acompañaban, ellas servían, ¿verdad? La misión más grande que Dios pudo confiar a una persona, se la confió a una mujer, a María. María, tu misión va a ser llevar en tu seno al Hijo de Dios eterno, a Dios mismo. Se va a hacer hombre y tú lo vas a cuidar, va a estar en tu seno, se va a hacer hombre en tu seno. La misión más grande, la Madre de Dios, se la dio a ella, no a un varón. La más grande de todas, se la dio a una mujer. Cuando Cristo resucitó, ¿a quién se le apareció primero? A una mujer, María Magdalena, para que ella lo difundiera rápido, ¿no? No, pero fuera de bromas, o sea, es la verdad. ¿Cuántas misioneras, la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo? ¿Cuántas misioneras? ¿Cuántas santas? Santa Catalina de Siena, que fue capaz de darle consejos a un papa para que regresara a Roma. Santa Catalina, doctora de la iglesia. Santa Teresa de Jesús, fundadora, mística, escritora, doctora. No, en la iglesia las mujeres tienen su lugar, pero Jesús solamente ordenó hombres sacerdotes. ¿Por qué? No sé. Aunque era muy débil Pedro, muy débil, lo negó, Jesús escogió hombres. ¿Por qué? Solo Dios sabrá. Pero no dice pastora en ningún lado, en ningún lado. Entonces, ellos se les llena la boca. A muchos, yo lo digo por esta persona, este señor, que me dijo a mí, aquí nosotros la Biblia, todos los días la Biblia. Le dije, Señor, ¿cómo predicó Jesús? ¿Cómo predicaron los apóstoles? La iglesia y la Biblia, así sí. La iglesia y la Biblia, así sí. La Biblia por sí solo, hubieran visto ayer lo que decía la pastora, yo decía, ¿de dónde saca? Como no están en la iglesia, la única autoridad que ella va a decir todo el tiempo, yo te caso en nombre de la Biblia, ¿me entiendes? Pero Jesús formó a los 12, los instituyó muy claramente. Los 12 impusieron las manos a otros más, como hizo Pablo a Timoteo. Y Timoteo, cuando él impuso las manos a otro más obispo, y así hasta nuestros días, los sucesores de los apóstoles son los obispos. Venimos desde tiempos de Cristo. La Iglesia Católica viene desde tiempos de Cristo. Y ellos no. El primer fundador del protestantismo fue Martín Lutero, ya saben ustedes, siglo XVI. ¿Sí? 1500 años después de Cristo vino Martín Lutero y fundó el protestantismo. 1500 años después. Ayer ya cuando se vino Betty con los niños, yo me quedé allá para terminar un rato más. Se vino ella y dice que le venían preguntando, ya les explicó a los niños acerca de esas galletas saladas. Para que ellos, porque, deja que le cuente ella, deja que lo cuente ella. Oh, perdón. ¿Por fin quieres que hable o no? Sí, no, déjale. Es que a los niños, hasta mis niños, fíjense, se les hizo raro, curioso. Mami, dice, ¿por qué hicieron eso? Dice, ¿por qué? O sea, hasta ellos estaban asombrados, estaban confundidos, ¿no? Exactamente. Entonces, y yo me quedé pensando, dije, hasta un niño es capaz de ver, ¿verdad? Que eso no está bien. Entonces, en el camino veníamos, mi niño me empezó a preguntar, mami, dice, entonces hay muchas iglesias. Digo, hay muchísimas. Todos los días se fundan, no les voy a decir decenas, cientos de iglesias, todos los días. ¿Por qué? Basándose en esa idea de que cada quien interpreta la Biblia como quiere, como el Espíritu Santo les da a entender. Entonces se fundan muchas iglesias. Entonces mi niño me empezó a preguntar, entonces, a ver, dime cuáles. Ya le dije, pues Testigos de Jehová. ¿Y ellos quién los fundó? Pues Carlos Russell. ¿Y ellos en qué creen? No, pues que no creen en el infierno, no creen en el cielo, no creen en María, no creen en el Espíritu Santo, no creen que Jesús es Dios. ¿Y cuál otra, mami? Venían bien emocionados. No, pues que los pentecostales. ¿Y esos quiénes los fundó, mami? No, porque tal. Y los cristianos. No, pues que ¿qué más, mami? Los mormones, los de la luz del mundo.
Le digo, los de la Luz del Mundo los fundó Aarón Joaquín Juárez en la ciudad de Guadalajara. A ellos, según Jesús le habló en una visión y le dijo, Aarón Joaquín, tú fundarás la verdadera iglesia. Aarón Joaquín se despertó y fundó la verdadera iglesia. Está una iglesia tremenda en Guadalajara. ¿Quién ha ido a Guadalajara? ¿Sí la Ah, Guadalajara. Bueno, ahí ya, tienes una iglesia protestante fundada allá. Ok, entonces, pero me encantó ese momento que tuve con mis niños de regreso a casa, porque tuve la oportunidad de explicarles y de que ellos valoraran. Les dije, ustedes nunca de los nunca vayan a dudar de su fe católica, nunca. Simplemente les compartimos esto para que ustedes se sientan también bien orgullosos de la fe que tienen. Sí, porque, o sea, por ejemplo, si tú lo ves así, comparar la Eucaristía con una galleta salada, que me hubiera gustado al menos porque sí hay también, sí hay donde ellos a lo mejor lo hacen en Semana Santa, donde sí le dan un poquito más de importancia y se sientan en una mesa y más o menos ahí le echan más ganas, la verdad. Pero es eso, comparando la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, no hay nada que puedas compararlo, nada que valga la pena en este mundo, por lo cual abandonar la Eucaristía. No hay nada que valga la pena, nada. Dios bendice al mundo, Dios para mucho el mal cuando nosotros oramos. Cuando tú oras y haces oración a Dios, ¿cuántas cosas no nos librará nuestro Señor? Como hoy veíamos en el Salmo, ¿verdad? Como veíamos en el Salmo, permítanme. Cuando tú haces oración, tú que vives al amparo del Altísimo, que descansas a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, tú eres mi Dios, en ti confío. Él te librará de la peste funesta, de la red del cazador, bajo sus alas te protegerá. Cuando tú le pides al Señor en una oración, ¿de cuántas cosas Dios no nos librará, hermanos? Solo hasta que lleguemos al cielo, yo creo que Dios nos concederá ver de cuántas cosas no nos libró el Señor. Cuando oramos, cuando estamos con Él. Por eso ayer veníamos hablando, Betty y yo lo veo y lo vemos como un escudo que Dios nos da, porque de verdad que Dios nos ha dado una bendición al tener la fe católica, y es un escudo bien bonito. Una oración. Ahora ponte a pensar tú, la Eucaristía, la misa, la Eucaristía. ¿Cuánto mal no frenará la Eucaristía en el mundo? Si está Cristo mismo ahí. Si los demonios tiemblan y doblan rodilla ahí. ¿Se acuerdan cómo vimos el video? Todos los ángeles alabando a Dios ahí en la Eucaristía. Es que dicen que cuando no está en la misa, estar en el cielo. Estamos en cierta manera con la fe, ¿verdad? Sabemos, y es un hecho, nos estamos uniendo, lo veremos cuando veamos el libro del Apocalipsis. Ya me adelanté mucho, pero nos estamos uniendo a la liturgia del cielo, hermanos. Ya lo hemos dicho muchas veces. La misa es el cielo aquí en la tierra. No lo vemos con nuestros ojos de aquí, hermanos. Si lo pudiéramos ver, yo creo que nos moriríamos del impacto, hermanos. Nos moriríamos, no aguantaríamos. Por eso una señora que le pidió a Dios con mucha insistencia, no sé por años, no sé cuánto tiempo le pidió, concédeme escuchar la voz de María. Nada más cuando la empezó a escuchar, casi se muere la señora Es que Dios es tan grande, que nuestros ojitos no, necesitamos ya hasta que lleguemos al cielo. Por eso dice, nadie puede ver a Dios y seguir vivo. El cielo es la visión beatífica cuando lo vamos a ver, pero ya cuando Dios nos llame. Entonces, si pudiéramos ver lo que pasa en la misa, por eso el video que pusimos se llama El velo removido. Es como si quitáramos el velo de nuestros sentidos y viéramos lo que está pasando en realidad ahí. También pueden meterse al YouTube de rato si llegan a la casa, hay donde dice el gran milagro. Sí, lo vimos aquí también, lo vimos. Hay una película ya un poquito viejita, porque como es de animaciones, se ve ya un poquito ¿cómo se llama? Pero está bien bonito el significado, porque se ve ahí los ángeles cómo están en la misa, también los demonios atacando con tentaciones, con distracciones, todo eso, fijándote en el prójimo, cómo viene vestido, mira qué hipócrita es. Está ahí los demonios, pero ahí está Dios, están los ángeles, los santos, todos ahí. Está la Virgen a un lado. María es la principal que está ahí adorando a Cristo en la Eucaristía. El lugar donde vas a estar más cerca de María es en la misa. Entonces, bueno, todo esto, hermanos, porque ayer tuvimos esa experiencia y conectándola con esto, nosotros estamos viniendo a conocer
a Cristo, los misterios de la vida de Cristo. Hoy estamos acompañando a Jesús, como dijo el Padre en la homilía, en el desierto. Católicos, estamos acompañando a Jesús. Hagamos un buen propósito. Nosotros un año hicimos el propósito de rezar el rosario todos los días en Cuaresma, en familia. Otro propósito bueno que a mí se me ocurrió, bueno, estos 40 días, hermano, no discusiones en la casa, en la familia, no pelear, no discutir, no peleen, cállense la boquita, cállense la boquita y sembremos la paz. Instrumentos de paz, instrumentos de paz. Jesús nos enseñó en el desierto que podemos luchar y vencer la tentación. Entonces, siempre le he pedido a Dios que le diga, pon tu mano en mi hombro y tu mano en mi boca, para no lastimar a nadie. sí, a veces tenemos que pedirle, ponme un tanque de guerra enfrente para no lastimar a nadie. Porque, ¿verdad? Pero no, es un propósito que yo creo que En realidad ese es el mejor ayuno, hermano. es un buen ayuno. Es el mejor ayuno, el evitar las discusiones. Más que claro, la iglesia nos recomienda abstenernos los viernes. Y es pecado, si no guardamos la abstinencia de no comer carne los viernes, es un pecado. El ayuno no es obligatorio los viernes, sí es obligatorio el Viernes Santo. El Viernes Santo sí es obligatorio el ayuno. ¿Sí? Pero todos los 5 domingos, los viernes de cada Cuaresma, sí es obligatorio la abstinencia de no comer carne. Pero en realidad es mejor el ayuno, como les acaba de comentar mi esposo. Si ayunamos, no discutir, ese es el mejor ayuno. Acuérdense lo que nos dice Dios en la Escritura: quiero obras más que palabras. ¿Sí? Quiero que me alabes no con tu boca, sino con tu corazón. ¿De qué sirve que alabemos a Dios con nuestra boca, pero si nuestro corazón está lejos de Él? ¿De qué sirve entonces que evitemos la carne, pero si seguimos con los pleitos, seguimos con los gritos, seguimos con los enojos, seguimos con la falta de caridad entre nosotros mismos, que es nuestra familia? Entonces, ¿cuál es el punto? Yo creo que el mejor ayuno es eso, es el abstenernos de todas las cosas que provocan. El Padre me encantó la homilía hoy. Ya basta de seguir pecando, ya basta de gritos, ya basta de esto, basta de lo otro, y hagamos un alto. La Cuaresma nos invita a esto precisamente. Cada día es un recorrido para que cuando lleguemos al Domingo de Ramos, que es el inicio de la Semana Santa, el demonio no nos agarre desprevenidos, porque el demonio nos va a sacudir, nos va a tentar. Si no se le escapó Jesús, ¿qué nos espera a nosotros, hermanos? Si fue capaz, se atrevió a tentar al mismo Hijo de Dios, ¿qué nos espera a nosotros? Fíjense, hermano, también otra cosa. Ustedes católicos, ¿por qué ofrecen sacrificios? ¿No serán idólatras? Eso dicen los protestantes, ¿eh? Ustedes que ofrecen sacrificios. ¿Y por qué si Cristo ya ofreció todo? ¿Verdad? Ustedes díganle, porque nosotros seguimos la Biblia y Jesús fue al desierto y queremos imitar a Jesús. Jesús ayunó, ¿verdad que hizo un sacrificio? Porque se estaba, ¿qué? Preparando para su ministerio. Entonces nosotros católicos también nos estamos preparando, ¿verdad? Para vivir una semana santa, para ser santo, nos estamos preparando. Y así como Jesús vivió en ese sacrificio por 40 días, nosotros también nos tenemos que preparar, también tenemos que prepararnos. Piensen, por ejemplo, en un deportista, un atleta que va a ir a las Olimpiadas y va a competir en el levantamiento de pesas. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese atleta si quiere competir con los mejores del mundo? Tiene que entrenar y tiene que estar levantando pesas. Las tiene que levantar a fuerza. Si no las levanta, si no se prepara, va a ir a hacer el ridículo nada más contra los mejores del mundo. Jesús también se preparó. Nosotros católicos, cuando tú ofreces algo a Dios, un sacrificio, dejas de comer algo que te gusta, tienes hambre, no digo que sea mala la comida, no, claro que no. Todas las cosas que tú vas a ofrecer pueden ser cosas muy buenas, pueden ser cosas buenas, pero de todas formas tú las puedes ofrecer
Porque tú tienes que prepararte también. Porque si no, cuando llegue la tentación, cuando lleguen las Olimpiadas, vamos a hacer el ridículo. Porque no estamos fortalecidos, hermanos. ¿Me entiendes? Tenemos que hacer ejercicios también, ejercicios espirituales. Tenemos que hacer ejercicios, actos de piedad, actos de sacrificio, actos de oración, que nos van a fortalecer como el atleta que va al gimnasio y levanta sus pesas. Nosotros también tenemos que hacer ejercicio, los ejercicios cuaresmales, de ayuno, de penitencia, de oración y de dar limosna, ¿sí? Porque así cuando llegue la tentación, cuando llegue el enemigo, no estoy tan flaco, no soy tan débil, ya estoy un poquito más acostumbrado, arreciado a llevar la cruz, ¿entiendes? Y Dios me va a dar más fuerza, sí. Por eso Jesús dijo, aunque el espíritu es fuerte, pero cuidado, prepárate porque la carne es débil. Por eso Él se preparó y nos dio el ejemplo, Jesús. Nos está dando el ejemplo a nosotros católicos. Prepárate a ese ejercicio, ¿verdad? Tienes que entrar en un combate. Jesús entró en un combate aquí en la Cuaresma también. ¿Contra quién? Contra la tentación que le puso el demonio. Jesús está también mostrándose como verdadero hombre, Jesús. Y está reconociendo su relación filial con el Padre. Está reconociéndose como hijo único del Padre, asumiendo su misión, ¿verdad? Y preparándose para esa misión. Por eso le reza al Padre, ¿verdad? Porque está reconociendo su filiación divina y preparándose para la misión que Dios le está dando, ¿verdad? Y aceptando esa misión. Entonces, por eso Él, como hijo único, también se dirige al Padre. Eso fue también lo que le dijimos a los niños. Jesús, fíjate, le dije, ¿cómo nos enseñó a rezar Jesús? Jesús le dijo, Abba, Padre, en el huerto de los olivos. Sí, le dijo, Abba, Padre. Jesús, cuando nos enseñó a rezar a sus amigos, que le dijeron, enséñanos a rezar. ¿Cómo debemos rezar? Díganle, Padre. Así es como Jesús le rezó, le oraba. Cuando estuvo en la cruz, ¿cómo le rezó al Padre? Padre. Entonces Jesús lo llamó Padre también a Él, a su Padre. Por eso Él está aceptando su misión divina, su filiación divina también. Otra cosa que decíamos aquí en las tentaciones, una primera lección que nos enseñó aquí Jesús. Jesús fue tentado, el demonio muy astutamente lo tentó cuando ya Jesús tenía hambre, después de 40 días. Ya Jesús estaba cansado, ya Jesús estaba debilitado, porque Jesús era verdadero hombre, hombre de verdad. Jesús sintió hambre. Y cuando Jesús estaba más débil, el demonio es bien astuto. Cuando nosotros estemos más débiles, cuando tengamos estrés, cuando tengamos mucho trabajo, cuando los hijos nos estén dando lata, cuando nos falle el trabajo, cuando tengamos un pleito en nuestro matrimonio, cuando tengamos una enfermedad, ¿sí? Cuando tengamos un problema económico, cuando estemos enfermos, cuando nos venga alguna duda, o cuando veamos un mal ejemplo de alguien, de un sacerdote, salió en las noticias, el demonio ahí te va a atacar porque estás débil ahí. Tú eres hombre también. Y el demonio te va a atacar, él es un gran psicólogo. Él te va a atacar ahí en ese momento, a todos, cuando hay un momento débil. Por eso tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, estar preparados, haciendo ejercicios de Cuaresma. Y así cuando ya venga el enemigo, no estamos tan flacos. Ya cuando venga, nosotros ya estamos ejercitados por medio de la abstinencia, el sacrificio, la oración, el desprendimiento de los bienes. Cuando tú ayudas a alguien con un bien material, cuesta, ¿verdad que sí cuesta? Porque me costó trabajo, pero Dios lo ve. Dios lo ve cuando tú estás, ¿cómo se llama? En lo oculto, Dios lo ve, lo está viendo. Y a ti te cuesta el sacrificio y te estás ejercitando para cuando venga el enemigo, tú ya no estás en cero. No te va a encontrar tan débil, porque eso es lo que él va a buscar siempre, atacarnos. Por eso dice aquí el Evangelio, y se esperó el demonio hasta un mejor momento.
Ese momento seguramente fue en la oración en el huerto, cuando Jesús estaba sudando sangre, Jesús estaba viendo que iba a ser crucificado al día siguiente, que era muy difícil, que era una... En ese momento el demonio le atacó el demonio. En la cruz seguramente le atacó el demonio también, cuando estaba sufriendo tanto el Señor. Como dice en la película ¿han visto la película de la Pasión de Cristo? Cuando está crucificado, el ladrón malo que está clavado ahí, que se ve como que está como poseído del demonio, empieza a gritar, como si fuera un demonio, le dice, mira Jesús, te dejaron solo, estás tú solito, no hay nadie contigo, ¿verdad? Lo está tentando, cuando está débil, ¿verdad? Pero fíjense, cómo no, María estaba ahí, María, estaba bien parada como una torre de marfil, María, torre de David, torre de marfil, ahí ante la cruz, fuerte con su hijo. Bueno, son lecciones que vemos aquí de las tentaciones de Jesús. Esas tentaciones que Jesús vivió fueron reales. Jesús como verdadero hombre sintió esa tentación. Jesús es verdadero Dios también. Jesús se dejó tentar. Jesús permitió la tentación, ¿verdad? Pero Jesús la sintió también en su cuerpo, en su persona, como hombre que es, hombre verdadero. Y esas tentaciones nos enseñan muchas cosas, como vimos ahora, estar preparados. Otra cosa que nos enseña Jesús, que Él venció la tentación como hombre verdadero. Venció al demonio, venció la tentación. Entonces Jesús nos está enseñando que nosotros también podemos vencer y ser victoriosos con el enemigo. También podemos vencerlo. Jesús lo sintió porque, como dije, Él es verdadero hombre. Les voy a leer un pasaje, un texto del Vaticano II, el concilio, que nos habla un poquito de esto, cómo Jesús es verdadero hombre. Y cuando nos enseña que es verdadero hombre, fíjense, porque pensémoslo bien, Jesús es Dios de toda la eternidad, es el verbo de Dios. Él estuvo en el seno del Padre, Hijo, Espíritu Santo, por toda la eternidad es Dios. Él no fue creado. Él es Dios. Y en un momento en la historia Jesús se hizo hombre. En un momento en la historia, pero Él es Dios. ¿Me entienden? Hay que verlo así. O sea, realmente Dios se hizo verdadero hombre. Entonces, por eso dice aquí, cuando Jesús se hizo hombre, Él está instituyendo, Él está, inaugurando una nueva forma de relacionarnos nosotros los hombres con Dios. Porque antes los judíos nomás veían a Dios trascendente, Dios creador allá, ¿me entiende? Poderoso. Pero Jesús, al hacerse hombre, Dios al hacerse hombre, nos enseña que Él tiene un rostro humano también, que Él nos está escuchando, que Él fue tentado, que Él también pasó hambre, Jesús. ¿Me entiendes? Ya nos relacionamos con Dios de otra manera nueva, distinta, porque hoy es Jesús, Él caminó igual que yo en la tierra. Jesús tuvo hambre, fue al baño, sudó, estuvo cansado, lloró. Jesús tiene sentimientos de hombre de verdad. Por eso nosotros ya no es lo mismo, ya no lo vemos tan lejano. Es una relación distinta, nueva, porque Jesús es hombre verdadero. ¿Me explico lo que les quiero decir? No es lo mismo ver a Dios allá lejano, trascendente, no. Jesús, verdadero hombre. Por eso dice el concilio, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Jesús es hombre bajo todas las consecuencias, hermanos. Todo lo que nosotros podamos sentir y experimentar aquí en la tierra, en nuestra vida, el dolor, el sufrimiento, el trabajo, la alegría, el cansancio, la belleza del mundo, el amor de nuestros hijos, todo Jesús lo sintió y lo experimentó porque Él es hombre de verdad. Jesús tuvo sentimientos, tuvo una psicología humana también. Él es hombre verdadero. Por eso Él sintió también esas tentaciones. Fueron reales. Pero la diferencia está en que las tentaciones que Él sintió también nos dan una enseñanza. No solamente fue algo que pasó hace 2000 años en el desierto. Nos dan una enseñanza hoy. Ya lo vimos un momento, ¿verdad? Verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús es verdadero hombre.
Jesús tuvo sentimientos igual que nosotros. Les voy a leer otro pequeño pasaje donde nos habla de la vida psicológica de Jesús. Sus sentimientos. ¿Se acuerdan que aquí al inicio del curso dijimos, vamos a conocer a la persona de Jesús? Jesús. ¿Cuáles eran sus sentimientos de Jesús, hermanos? ¿Qué sentía Jesús como nosotros sentimos? Amor. ¿Cuál era su personalidad de Jesús cuando caminó hace 2000 años como hombre verdadero? Como cualquiera de nosotros, sintiendo todo. Sintiendo si un amigo le saludó o no le saludó. Sintiendo si en la mañana veía a su mamá contenta o no estaba contenta su mamá. Sintiendo el trabajo pesado con su papá, San José. Todo. Un hombre verdadero. ¿Cuál fuera su psicología, sus sentimientos? Sus sentimientos humanos. Él experimentaba verdaderamente los sentimientos humanos. La alegría, la tristeza, la indignación, la admiración, el amor, como dijo ella. Leemos, por ejemplo, que Jesús se sintió inundado de gozo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús lloró sobre Jerusalén. Al ver a la ciudad, lloró sobre ella porque estaban como ovejas sin pastor. Lloró Jesús. Lloró también en la muerte de su amigo Lázaro, ¿verdad? Cuando vio a María, Jesús lloraba, y que lloraban todos los judíos que venían con María. Se conmovió hondamente y se turbó, dice la Escritura. Se turbó Jesús, también lo sintió. Era su amigo Lázaro, el hermano de Marta y María, sus amigas, donde lo recibían en su casa, donde los conocía Jesús. Jesús también sintió la muerte de su amigo y se turbó y lloró Jesús. ¿Ok? Todos esos son sentimientos de Jesús. Los sentimientos de tristeza alcanzaban en Jesús una intensidad tan grande en el momento de Getsemaní. Leemos en San Marcos 14. Tomando consigo a Pedro, Santiago y Juan, comenzó a sentir temor y angustia. ¿Comenzó a qué? A sentir, como hombre que era Jesús. Cuando nosotros hemos tenido temor, angustia, hermanos, angustia, ¿por qué sentimos angustia a veces nosotros los hombres? ¿Por qué sentimos angustia? A veces hay enfermedades psicológicas, hay personas que sienten una angustia bien fuerte, que sienten... Hay veces que sufrimos también por críticas, porque nos juzgan y porque nos hacen daño por sus críticas. Porque nosotros todo lo que nos afecta en nuestro orgullo y amor propio, en nuestra persona, es donde más nos duele, hermanos. Y a veces podemos sentir angustia, porque eso nos puede afectar en nuestra psicología, y lo sentimos fuertemente. Cuando muere una persona, un hijo o un familiar, cuando muere, a veces sentimos la impotencia, la angustia. Hay miles de razones por las cuales las personas pueden sentir tanta impotencia, tanta angustia, hasta pueden venir la tentación. Como están débiles ahí, el enemigo les puede poner una tentación de tendencias suicidas, por ejemplo. Hay mucha angustia. Piensen, el otro día veíamos un video de un muchacho, un señor, que él vivió no sé cuántos años de homosexual. Bien, un testimonio impactantísimo. Y después él conoció a Jesús. Realmente conoció al amigo, verdadero hombre Jesús. Y al conocerlo, Dios le sanó, le cambió toda su vida. Y el Señor dejó atrás ese homosexualismo. Pero la angustia que él sentía, dice, yo me quería quitar la vida, dice. Él que tenía éxito en su trabajo, tenía todo el éxito, todo el dinero en su trabajo, tenía toda la droga que quería, toda la pornografía que quería, todos los hombres que quería, porque era una persona muy conocida, muy popular. Tenía todo lo que él quería tener como un homosexual, se sentía, pero dice él, yo en el fondo, cuando me quedaba solo, dice, estaba vacío, angustiado, sentía angustia, vacío. Jesús también sintió la angustia, el vacío. Jesús lo sintió porque Jesús es verdadero hombre. Y lo sigue sintiendo. Y lo sigue sintiendo, hermanos, porque ahorita se me vino esto en la mente. Díganme, ¿quién sufre más, hermanos? ¿Una persona pura
Si tú le haces un daño, piensa lo que esa persona pura de corazón siente a una persona que vive en pecado. La persona que vive en pecado va a tener la reacción a enojarse, a ofenderte, a querer golpearte, pero una persona pura, limpia de corazón, ¿qué va a sentir? Mucha tristeza, mucho dolor. Aquí tenemos al más puro de los hombres, al santo de los santos. Cada vez que nosotros lo despreciamos, cada vez que nosotros preferimos otras cosas a Él, imagínense el dolor. Ahorita que hablamos de Jesús, es hombre, el dolor que ha de experimentar Jesús al ser Dios. Él es el amor mismo. El amor no es amado. El amor no es amado. La pureza no es deseada. ¿Sí? Entonces, yo ahorita me puse a pensar, qué dolor tan tremendo le causaremos al corazón sacratísimo de Jesús. Porque al ser Él totalmente puro, pues siente más el desprecio, siente más el abandono, siente más la soledad. Las personas que no lo conocen a Él sufren, pero de otra forma, ¿verdad? Porque no conocen a Dios. Pero por eso, pues en esta cuaresma, ahorita me puse a pensar también de que todo eso que les estaba mencionando mi esposo, nosotros lo recibimos en la Eucaristía, hermanos. Nosotros al recibir a Jesús en la Eucaristía, al comulgarlo, estamos recibiendo a Jesús en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus emociones. Jesús está totalmente en la Eucaristía. Ojalá que pidámosle a Dios que nos ayude a comprender esto, que nos agrande la fe, que nos la aumente para poder entenderlo. Porque al recibir a Jesús en la Eucaristía, Él está completo ahí, en sus pensamientos y en sus sentimientos. Por eso cada vez que nosotros nos preparamos con ayuno, con oración y con penitencia y recibimos a Jesús en la Eucaristía, eso tiene mayor fruto en nuestra alma, hermanos. Si nosotros no vivimos nuestra vida de fe, si no ayunamos, si no oramos, si no hacemos obras de caridad, si no recibimos los sacramentos, si no nos confesamos, si no dejamos el pecado para acabar pronto, díganme, ¿qué efecto va a tener Jesús en nuestra vida? Ninguno. Porque hay tanta gente, tristemente, porque hay tantos católicos que a veces vienen a misa y pasa una cuaresma, y pasa otra cuaresma, y pasa otra cuaresma, y siguen iguales. ¿Por qué? Y vinieron el miércoles de ceniza a ponerse la cruz, pero su vida sigue siendo igual. ¿Por qué? Porque no está haciendo efecto. Si es realmente a Cristo al que estamos recibiendo en nuestra vida, ¿por qué entonces no hay cambio en nuestra vida? ¿Es culpa de Cristo? ¿De la iglesia? ¿La iglesia está haciendo malas cosas? No, somos nosotros, hermanos. Somos nosotros los que nos conformamos tristemente con vivir una vida mediocre en nuestra vida espiritual. Se los digo así. A veces vivimos una vida tan mediocre, tan conformista, tan superficial, que nos conformamos. Yo deseo con todo mi corazón, hermanos, que después de que se terminen estas clases, quiero verlos en misa, quiero seguirlos viendo en misa. Busquen seguirse preparando, no se conformen, mis hermanos, no se conformen. El que ama a Dios va a buscar las formas, dice la Escritura, el que busca, encuentra. El que busca, encuentra. Mira, y aquí estas dos señoras hermosas no tienen hijos en catecismo. Y aquí están, mírenlas, como dos pilares. ¿Sí? Aquí tenemos dos invitados nuevos, miren, denles un aplauso. Tampoco tienen hijos en catecismo. Yo espero que ya hasta este punto nadie esté obligado aquí. ¿O si hay alguien obligado? ¿No? ¿Ya vino por gusto? Si no, aunque sea como un pequeño sacrificio, ofrecerlo a Jesús, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ir un poquito adelante con... ¿Qué horas son? Ya 47. ¿Cuánto? Oh, ¿Ya se acabó? Bueno, muy bien, hermano. Entonces, pues nada más,
terminar con esa conclusión, al menos en lo que pudimos avanzar, de que pues Jesús nos está enseñando, al menos esto pudimos ver, de que en su humanidad son tentaciones reales que el enemigo le puso cuando él estaba más débil. Débil porque como hombre sintió hambre, ¿me entienden? Débil, el demonio sabe cuándo atacar, pero Jesús nos está mostrando también que nosotros podemos vencer la tentación. Jesús la venció, como le decíamos a la niña del catecismo, en su oración al Padre. Jesús venció las tentaciones tanto en la cruz, en el huerto de Getsemaní y en el desierto. Jesús venció las tentaciones porque estaba confiando en Dios, hermano. Ahí está todo el secreto para mí. Está confiando en Dios. Porque el demonio siempre al final de cuentas nos está poniendo la tentación de que nosotros no confiemos en Dios, hermanos. Cuando nos viene un problema, un sufrimiento, y que estamos débiles, como hombres que somos, vamos a tener esa tentación de que en el fondo no confiemos en Dios. De que no confiemos en Dios. Y esa fue la tentación que la serpiente puso desde el principio a Adán y Eva. ¿Se acuerdan que lo vimos aquí? Dios les había dicho, pueden comer de todo. Pero la serpiente les hizo dudar. Les dijo Dios que no podían comer. Les hizo dudar. Y les tentó más. Les dijo, van a ser como Dios, es igual que Dios. Dios les está quitando algo, les está diciendo, no confíes en Dios. Dios te está quitando algo para que tú no lo tengas. Y desconfiaron de Dios. Jesús venció las tentaciones porque Jesús se confió en el Padre. Entonces, esa es nuestra enseñanza, hermano. Siempre que nos venga un problema, una dificultad fuerte, puede ser una oportunidad para desconfiar de Dios o para abrazar nuestra cruz y decirle, yo confío en ti, Señor. No lo veo claro. Mi piedrita no se convierte en pan, sigue siendo piedra. Ahí está la piedra. No se convierte en pan. Pero yo confío en ti, Jesús. Yo confío en ti. Porque tú sabes más que yo. Porque tú me has amado. Porque tú me prometiste la vida eterna. Jesús no le vino a decir, ok, voy a hacer una panadería para que todas las piedras se conviertan en pan. Voy a hacer una panadería donde todos puedan y que nunca se acabe el pan. Él es Dios. Él pudo haber acabado con el hambre así, en un segundo. Él es Dios. Pero Dios nos está enseñando, confía en mí, confía en mí, confía en mí. Entonces recuerden, hermanos, en cada tentación, problema, angustia, el demonio que estás débil, te va a decir, no es posible, mira, Dios, no es cierto. ¿Cómo es posible que estés sufriendo tú que eres bueno, inteligente y noble, inocente? ¿Por qué estás sufriendo tú? Es una injusticia. Se están burlando de ti las personas. Dios no te está cuidando. No es cierto que mandó a sus ángeles para que te cuiden. El demonio. Y nosotros tenemos que decir, Jesús, confío en ti. Queda destruido el enemigo. Jesús, confío en ti. Dame fuerza, Jesús. Dame fuerza. Dame fuerza en el desierto. Yo confío en ti, Señor. Entonces vamos a terminar, hermanos, con una oración. Gracias por su perseverancia y su paciencia. Voy a terminar con el Salmo y luego hacemos una Padre Nuestro. Los ángeles de Dios te llevarán en brazos para que no tropieces con las piedras. Podrás pisotear los escorpiones y las víboras y dominar las fieras. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor. Yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te escucharé. Y en tus angustias estaré contigo. Te libraré de ellas y te colmaré de honores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.